En un pequeño pueblo abandonado en lo más profundo de un valle sombrío, se encontraba una antigua mansión envuelta en un aura de misterio y terror. Era conocida como la Mansión del Llanto Eterno, y su leyenda estaba ligada a la presencia aterradora de La Llorona. Esta es la historia de La Llorona, cuyo llanto eterno y presencia fantasmal atormentaban a aquellos que osaron cruzar su camino. Se decía que La Llorona era el espíritu de una mujer que había perdido a sus hijos en circunstancias trágicas. Consumida por la tristeza y la culpa, su alma había quedado atrapada en el plano terrenal, vagando por la mansión en busca de redención y venganza. Su llanto desgarrador resonaba en cada rincón, llenando el lugar con una energía escalofriante. Un grupo de jóvenes audaces decidió desafiar el horror y adentrarse en la Mansión del Llanto Eterno. Ignorando las advertencias de los lugareños y movidos por la curiosidad y la sed de emociones fuertes, se aventuraron en la oscuridad de la mansión encantada. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a una fuerza maligna más allá de su comprensión. A medida que avanzaban por los pasillos polvorientos y las habitaciones en ruinas, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El aire estaba cargado de una presencia siniestra y el sonido de los sollozos de La Llorona se intensificaba. Era como si su llanto eterno resonara en sus almas, invadiéndolos de miedo y desesperación. Uno a uno, los jóvenes fueron presa de la maldición de La Llorona. Algunos desaparecieron misteriosamente, sin dejar rastro, mientras que otros fueron encontrados sin vida, con expresiones de terror grabadas en sus rostros. La mansión se convirtió en un laberinto de pesadillas donde los sobrevivientes luchaban por su vida, perseguidos por La Llorona y su llanto incesante. La noche parecía interminable, con los jóvenes atrapados en un ciclo de sufrimiento y horror. Cada intento de escapar los llevaba de regreso a la mansión, como si estuvieran condenados a revivir su pesadilla una y otra vez. La Llorona se alimentaba de su miedo y desesperación, disfrutando de su sufrimiento y condenándolos a un destino peor que la muerte. En medio de la desesperación, uno de los jóvenes descubrió un antiguo diario que revelaba el origen de la maldición. Según el diario, La Llorona había sido víctima de una injusticia terrible y su llanto eterno era su forma de buscar justicia y venganza. Con esta información en mente, el grupo decidió enfrentar a La Llorona y liberarla de su dolor eterno. Reuniendo todo su coraje, encontraron una antigua reliquia que se decía tenía el poder de romper la maldición. Con la reliquia en mano, se adentraron en el corazón de la mansión, donde La Llorona los esperaba con un lamento desgarrador. En un último acto de valentía, colocaron la reliquia en su lugar y pronunciaron las palabras de liberación. En un estallido de luz y energía, La Llorona se desvaneció, su llanto eterno silenciado para siempre. La mansión quedó en silencio, liberada de la presencia malévola que la había atormentado durante tanto tiempo. Los jóvenes, agotados pero aliviados, se encontraron fuera de la mansión, con el amanecer iluminando el horizonte. La historia de La Llorona y su llanto eterno perduraría en la memoria del pueblo, recordando a todos que nuestros actos pueden tener consecuencias terribles y que el dolor y la venganza pueden convertirse en cadenas que nos atan a un sufrimiento eterno. La mansión del llanto eterno sería evitada por todos aquel